resolver el ejercicio número 32 de la página 77 de la Server, ¿sí? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Speed SUV que conduce a 30 metros por segundo entra a un túnel de un carril. Bien. Enseguida observa una camioneta lenta 155 metros delante que se mueve a 5 metros por segundo. SUV aplica los frenos, pero solo puede acelerar a menos 2 metros por segundo al cuadrado porque el camino está húmedo. Nos preguntan que si habrá colisión y establezca cómo llegar a su respuesta. Cómo llegar a su respuesta. Si así, determine cuán lejos en el túnel y en qué tiempo ocurre la colisión. Si es no, determine la distancia de acercamiento que se aproxima entre el automóvil de SUV y la camioneta. Entonces aquí tenemos el automóvil de SUV. Sí, todo lindo, ahí el automóvil de la chica. Y aquí tenemos la camioneta. Vamos a anotar los datos que nos dan. Lo primero que nos dan es velocidades, ¿sí? Entonces SUV tiene una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Y la camioneta, acá no la dicen, que tiene una velocidad inicial de 5 metros por segundo, ¿sí? Ahora, lo siguiente que debemos mirar es la aceleración, ¿sí? Aquí dice claramente que SUV es la que aplica el freno y que solo puede acelerar a menos 2 metros por segundo. Es decir, que la aceleración de SUV va a ser negativa, va a ser menos 2. Ahora aquí surgen muchas dudas, ¿sí? ¿Cuál será la aceleración de la camioneta? También es muy sencilla, ustedes la pueden deducir y decir que es 0. ¿Por qué? Porque si no nos dan la aceleración y como podemos ver, la camioneta va en un movimiento constante, lo podemos relacionar con movimiento rectilíneo uniforme. Y normalmente este movimiento nunca va a tener la aceleración, entonces por eso es 0. Bien, ¿qué más? Tenemos menos 2, 30 metros por segundo y 5 metros por segundo al cuadrado. Bien, ya tenemos la desaceleración, bien, ya tenemos todo. No, aún saben que nos falta la posición inicial. En el caso de la camioneta es simple. ¿Por qué? Dice que observa una camioneta lenta 5 metros delante de ella. O sea, la posición inicial de esta camionetica va a ser de 155. Y la posición inicial de SUV va a ser de 0. Porque en ningún momento en el ejercicio nos lo dicen. Siempre que no nos digan un dato. O bueno, en la mayoría de casos debemos analizar también, depende del ejercicio, ¿sí? Digamos, en este caso, como no nos lo dan, deducimos que es 0, ¿sí? Porque ya conduciendo y obviamente en algún punto tuvo que, pues, arrancarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se deduce normalmente que es 0. Bien. Ahora, con estos datos podemos ver X, ¿sí? X, que sería la distancia. ¿Por qué digo X y no otra fórmula, ¿sí? Que sería la de posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué digo esa y no otra? ¿Por qué? Digamos que velocidad final no tenemos velocidad final, en ningún momento dice que baila, o sea, lo podríamos deducir como que se chocan, pero pues, saldría un poquito más complicada la solución de este problema. Y pues la otra porque simplemente la de f al cuadrado de bi al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, porque pues no tenemos la distancia, entonces de nada nos serviría, necesitamos desarrollar la distancia, ¿sí? Entonces surge otra duda, no tenemos el tiempo. ¿Cómo vamos a hallar el tiempo? Sencillo, es muy sencillo. Simplemente vamos a reemplazar los datos que tenemos, ¿sí? Posición inicial acá, entonces acá sería 0 más BI, que es 30T más un medio de la aceleración, que es menos 2 por el tiempo al cuadrado. Estos datos los tomé del primer vehículo, ¿sí? La velocidad inicial, la aceleración y el 0. Únicamente reemplacé los datos que ya tenía. Lo mismo voy a hacer con esta fórmula de acá, con este lado de acá. O sea, sería la velocidad, la posición inicial sería 155 más 5t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración ¿de cuánto es? De 0, porque es un movimiento constante. En algún momento nos dice que parta o que intente frenar, entonces por eso yo deduzco que es 0, ¿sí? Entonces esto, cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? No tenemos ni distancia ni tiempo, ¿sí? Normalmente
aquí la gente no sabe qué hacer porque nos quedan dos incógnitas. Pero ¿qué pasa? Ambas son X, ¿sí? Entonces yo puedo decir que X es igual a X, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces yo puedo reemplazar lo que hay en X acá y lo que hay en X acá, ¿sí? Entonces la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. 30t menos t cuadrado es igual a 155 más 5t, ¿sí? Ahora bien, vamos a despejar la fórmula, ¿sí? Pero ahora nos queda una incógnita. Exacto, nos queda una incógnita, chicos. Entonces lo que vamos a hacer es lo que está pasando, lo que está sumando pasa a restar y lo que está restando pasa a sumar. Entonces nos quedaría 0 igual a t cuadrado más 5t menos 30t más 155, perdón, que no sé hablar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una fórmula. Primero vamos a simplificar esto nos da 25t. Aquí hay una fórmula muy famosa, que a muchos les gusta, a otros no. La voy a estar dejando por acá. Se llama fórmula cuadrática, ¿sí? ¿Qué dice esta fórmula cuadrática cuando la aplicamos? Cuando tenemos un número de n al cuadrado más b por n más o menos, puede ser más, menos, c igual a 0. Tiene que estar igual a 0 la fórmula cuadrática para aplicarla. En este caso vamos a aplicar cuadrática. Sí, señores. ¿Y qué dice la cuadrática? Pues es esta, ¿sí? Entonces, aquí ocurre muchas veces una confusión. Bien, en esta parte del video creo que no quedó muy claro qué quise dar a entender, entonces voy a corregirme rápidamente. El valor de A va a ser igual a t cuadrado, el valor de B va a ser igual a menos 25 y el valor de C va a ser igual a 155. También normalmente la fórmula cuadrática nos va a dar o arrojar dos resultados, ¿sí? En este caso nos arrojó 11,38 y 13,61, donde vamos a coger el resultado menor para que este sea nuestro tiempo, y ya con este ya podremos reemplazar en la fórmula original. Quería resaltar esto y nada, pues continuemos con el video. 11,38 y 13,61. ¿Cuál de esos dos debo elegir? Normalmente siempre escogemos el de menor tiempo, ¿sí? Digamos que, por cierto, no sé, por cualquier caso nos hubiera dado un tiempo negativo, ¿sí? Si nos da un tiempo negativo, significa que ese tiempo no va a ser, porque nunca vamos a decir voy a menos 2 segundos. No, nunca. El tiempo siempre va a ser positivo. Entonces, en este caso, como es el menor, 11,38, siempre vamos a tomar el tiempo menor. Entonces ya tenemos el tiempo, ¿sí? En este caso, solamente sería reemplazar el tiempo en la variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ya tenemos el tiempo, ¿sí? Que era una de las cosas que no nos dejaba despejar la fórmula para hallar la distancia, ¿sí? Entonces ya podemos hallar la distancia en cualquiera de los dos, porque si se dan cuenta, aquí en el ejercicio nos dice que si habrá una colisión y nos dice que determine lo lejos del túnel o la distancia. Directamente le dice y también el tiempo en el que ocurre la colisión, si hay un tiempo en el que ocurre la colisión, o bueno, sí, el tiempo y eso, ¿sí? Entonces, el tiempo en el que ocurre la colisión son 11,38 segundos, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, lo único que hacemos es tomar estas formulitas anteriormente, 155 más 5t y 30t. Aquí la variable era menos t cuadrado, no más t cuadrado. Una pequeña confusión ahí, pero bueno, continuemos con el video. ¿Dónde sale? Y lo vuelvo a repetir. Sale de la cuadrática que habíamos realizado anteriormente, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos esto nos da 211,8 y 211,9 por ahí. Normalmente lo aproximamos a 212, ¿sí? Es decir, que no importa donde yo reemplace t, me tiene que dar el mismo valor, el mismo resultado. O sea, hace que la respuesta correcta es que sí hubo colisión. ¿Por qué? Hubo colisión debido a que el auto de Speedy Sur
estuvo a 155 metros, o sea, la distancia que había de aquí a aquí era de 155 metros. Si la distancia hubiera sido menor a esos 155 metros, no hubiera habido colisión y habríamos determinado la distancia en que se aproxima el automóvil. Digamos, ahí hubiéramos tenido que hacer otra forma, o sea, lo que yo había pensado había sido restar esta distancia menos la que nos diera aquí para mirar cuánto sería la distancia en la que se aproximaría el automóvil, o sea, en lo que quedaría aquí como un espacio entre aquí y aquí, ¿sí? Pero, pues no fue el caso porque efectivamente hubo una colisión, ¿sí? Entonces la respuesta a este ejercicio es que el tiempo, es que sí hubo una colisión, el tiempo en que ocurrió la colisión fue 11,38 y la distancia que recorrieron el túnel fue de 211,8. Y hemos solucionado el ejercicio número, ¿qué? Número 32, creo que es. Sí. Número 32 de la página 77 de la Serway.